te mintieron sobre la concupiscencia. Y si ves esto hasta el final, vas a experimentar algo que casi ningún cristiano experimenta: libertad real de la culpa obsesiva que te paraliza espiritualmente. Porque aquí vas a entender exactamente por qué Jesús fue tentado pero nunca pecó, y eso cambia completamente tu forma de vivir. Vas a descubrir que sentir la tentación no es un fracaso espiritual, sino una oportunidad para entrenar tu fe de verdad. Y cuando apliques esto, vas a sentir una paz que nunca sentiste, porque finalmente vas a dejar de odiarte a ti mismo por ser humano. Vas a recuperar la libertad emocional que la iglesia te robó con culpa falsa. Vas a entender por qué varias personas liberadas de esta mentalidad viven en paz mientras otros viven angustiados. Pero el problema es que confundes deseo con pecado, tentación con culpa, impulso con acción, y eso te paraliza espiritualmente cada día sin que siquiera lo notes. Hay un detalle que casi ningún pastor te explicó correctamente, un detalle que altera completamente el sentido de lo que sientes. Y lo que voy a revelarte ahora es lo que separa a los cristianos que viven en angustia perpetua de los que viven en paz y libertad real. Porque esto aquí es solo el comienzo de un entendimiento que cambia tu vida completamente. Casi todos los cristianos creen exactamente esto: si sientes una tentación, ya pecaste. Si tu mente se atrae hacia algo prohibido, ya fallaste espiritualmente. Si tu cuerpo siente un deseo fuera del orden correcto, ya estás en pecado. Pero eso no resiste ni un segundo de lógica real. Porque Jesús fue tentado en todo: en la comida, en el poder, en la lujuria. Y Jesús nunca pecó. Si la tentación fuera pecado, Jesús habría pecado, pero no pecó. Entonces la lógica es cristalina: sentir la tentación no es pecar. El error fundamental donde casi todos se pierden es creer que el deseo es lo mismo que el pecado, que la inclinación desordenada es lo mismo que la acción, que el impulso es lo mismo que la decisión. Pero eso es una mentira que destruye tu vida espiritual completamente. La concupiscencia no es tu culpa, no es algo que hayas elegido, es una herida, una tendencia, una brújula desviada. Pero tú no eres eso, tú eres el navegante que puede reorientarla. En la realidad, existe una forma completamente diferente de entender esto. Existe una verdad que cuando la ves, todo cambia de perspectiva, porque la parte más importante viene ahora, el punto que te libera. La verdad es esta y es brutal en su simplicidad. La concupiscencia es la inclinación desordenada de tus deseos. No es el deseo en sí, es la dirección del deseo. Imagina una brújula dentro de ti, una brújula que apunta al norte, al bien, a Dios, a lo correcto. Pero algo la desvió, un imán fuerte, un campo magnético desordenado. Ahora apunta a un norte falso. Eso es la concupiscencia. El deseo sigue siendo deseo, es neutral. Lo que cambió fue la dirección. Tu deseo de conexión apunta ahora a la lujuria. Tu deseo de seguridad apunta ahora a la avaricia. Tu deseo de reconocimiento apunta ahora al orgullo. Los deseos son iguales. La dirección cambió. Cuando entiendes esto, todo se invierte completamente. De repente, el deseo ya no es malo, es neutral. Lo que es malo es la dirección, la desordenación. Comprenderlo así transforma tu autocomprensión de forma radical, porque significa que tú no eres malo por tener deseos. Significa que tú eres un navegante cuya brújula se desvió, y eso es completamente diferente. Es esperanzador. Es por eso que la creencia anterior no funciona, porque confunde lo neutral, el deseo, con lo desordenado, la dirección. Ahora fica claro dónde estaba la confusión. Pero esto aún no es el nivel más profundo, porque falta entender de dónde viene esa inclinación y cómo funciona realmente. Déjame mostrarte de dónde viene esta inclinación desordenada, porque hay tres corrientes principales que necesitas entender. Imagina tres ríos fluyendo dentro de ti. El primer río es el de los deseos de la carne. Estos son deseos del cuerpo, el deseo de comida, de sueño, de placer físico. De un lado está el río normal. Tu cuerpo necesita comer, necesita descansar. Eso es sano. Pero ese río tiene una corriente desordenada. Cuando comes obsesivamente, cuando buscas placer sexual fuera de lo ordenado, cuando duermes para huir de la realidad. El deseo es bueno, la corriente
ser desordenada. El segundo río es el de los deseos de los ojos. Estos son más sutiles. Son la atracción a lo material, a posesiones, a cosas que ves. Es el deseo de tener más, de acumular, de poseer. De nuevo, querer cosas no es malo. Necesitas cosas para vivir. Pero cuando buscas tu identidad en lo que posees, cuando buscas tu seguridad en las cosas, cuando quieres más solo por tener más, esa es la corriente desordenada, es la avaricia, es la codicia. El tercer río es el de la vanagloria de la vida, el orgullo. Este es el deseo de reconocimiento, de estatus, de que otros te vean como importante. Nuevamente, querer ser reconocido no es malo. Los seres humanos necesitamos validación. Pero cuando buscas tu valor en la opinión de otros, cuando necesitas que todos te amen, cuando haces cosas solo para que otros te admiren, esa es la vanagloria. Estos tres ríos, carne, ojos, orgullo, son la raíz de casi toda la tentación que sientes. Cuando reconoces en cuál río estás siendo tentado, recuperas claridad. Pero aquí está lo importante. El agua del río no es mala. Lo malo es que el río está desviado, y un río desviado se puede reconducir. Eso es lo que te libera, saber que puedes reconducir el río. Pero para reconducirlo, primero necesitas entender cómo fluye. Necesitas entender el proceso de cómo esa tentación crece de semilla a árbol. Esto no es filosofía abstracta, no es mi opinión. Esto tiene base real, profunda y documentada en la Biblia. La Biblia explica el proceso de la tentación en Santiago 1:14 a 15. Es el pasaje más claro sobre esto. Déjame desglosarlo para ti. Cada uno es tentado por sus propios deseos, que lo arrastran y lo seducen. Luego el deseo concibe y da a luz el pecado. Aquí está el proceso completo revelado. Tentado, estar bajo presión de impulsos desordenados, sus propios deseos, las inclinaciones internas que cada uno tiene, lo arrastran, hay movimiento, hay atracción, lo seducen, intenta convencer, manipular. Hasta aquí nada es pecado aún. Luego el deseo concibe. Aquí pasa algo importante. Concebir significa quedar preñado. La semilla y el óvulo se encuentran. En otras palabras, el deseo encuentra consentimiento y da a luz el pecado. Cuando la decisión se materializa, cuando la acción ocurre, el proceso es claro. Impulso flecha, consentimiento flecha, acción igual a pecado. Pero, y esto es crucial, el impulso solo, sin consentimiento, no es pecado. La tentación no es pecado. Incluso Jesús fue tentado en todo. En el desierto fue tentado por comida, por poder, por gloria. ¿Pecó Jesús? No. ¿Fue tentado? Absolutamente. Entonces la tentación misma no es pecado. Eso significa que sentir el tirón por algo prohibido no es un fracaso. Es la brújula desviada haciendo su trabajo. Significa que sentir la atracción física por alguien que no es tu pareja no es un pecado. Es tentación. Es un impulso. Pero no es pecado. El pecado ocurre cuando dices sí al impulso. Cuando cultivas la tentación en tu mente. Cuando alimentas la imaginación con el deseo prohibido. Eso es lo que hace sentido ahora. La Biblia es clara sobre esto. Y aquí está, donde entra la metáfora que cambia todo. La semilla. Imagina una semilla en el suelo. Una semilla pequeña, insignificante. La semilla no germina sola. Eso es importante. Necesita agua, necesita nutrientes, necesita atención. Cuando sientes la tentación inicial, eso es la semilla cayendo al suelo. Sientes el impulso, sientes el tirón emocional, sientes la atracción. Pero aquí puedes tomar una decisión. Opción A. Observas la semilla y dices, no voy a regar esto. Dejas que se quede ahí. La ignoras. No alimentas el pensamiento. Lentamente, la semilla se seca. Desaparece. Ese es el proceso completo si tomas la decisión correcta.
mañana. El deseo es casi irresistible. Y finalmente, sin que veas cómo pasó, caes. Actúas desde ese deseo. Aquí está el cambio radical. Reconoces que el pecado no ocurrió en la acción final. Ocurrió en la decisión de regar. En la primera vez que decidiste cultivar en lugar de observar. Antes creías que la caída era inevitable una vez que sentías la tentación. Ahora ves que hay múltiples puntos de decisión donde tienes poder. De un lado hay millones de personas que sienten exactamente el mismo impulso que tú. Del otro lado hay personas que sienten lo mismo, pero dicen no. La diferencia no es que unos sean mejores personas. La diferencia es que uno sabe dónde está el poder real. Y ese poder está en las decisiones pequeñas. En el primer no. En la primera vez que no riegas la semilla. No es complicado, es simple. Una serie de pequeños no. Porque aquí es donde entra la verdad sobre cómo manejar esto. La solución real que funciona. Pero escúchame bien. Esto no es algo pequeño o abstracto. Esto impacta directamente en tu forma de vivir, en tu paz mental, en tu relación contigo mismo, en tu relación con Dios. Si continúas en la mentalidad de que sentir es pecar, vas a vivir en angustia perpetua. Vas a despertarte cada día con culpa. Vas a odiarte cada vez que sientas una tentación. Vas a creer que algo está fundamentalmente mal contigo. Y esa culpa obsesiva es exactamente lo que te mantiene cautivo, porque la culpa no te acerca a Dios, te aleja. La culpa te hace esconder, te hace creer que no tienes remedio. La culpa te paraliza espiritualmente. Sigues en el mismo ciclo: tentación, culpa, odio, caída, más culpa, sin fin, sin salida, sin paz. Ese patrón se repite y se repite porque nunca cambiaste la comprensión fundamental. No es falta de información sobre cómo vencer la tentación. Es falta de comprensión de qué es realmente la tentación. Y sin esa comprensión, estás luchando contra ti mismo. No es contra el diablo, es contra ti. Y eso es lo que te agota. Pero ahora tienes la información. Ahora sabes que sentir no es pecar. No es más falta de conocimiento. Es una elección. La elección de seguir creyendo la mentira o de aceptar la verdad que te libera. Y ahora vienen las herramientas prácticas, la gracia, el entrenamiento espiritual, lo que realmente funciona para vivir en libertad. Entonces entiende esto de una vez, bien claro. La concupiscencia no es tu identidad, es una herida. Tú no eres la tentación, tú eres el que decide frente a la tentación. Y aquí está la solución real que la iglesia nunca te enseñó correctamente. No se trata de reprimir tus deseos. Eso no funciona. Cuando reprimes algo, crece, se vuelve más poderoso. No se trata de odiarlos. El odio a ti mismo no es virtud. Se trata de entrenarlos, de ordenarlos, de reorientarlos. Imagina un caballo salvaje. No lo matas, no lo amarras en el establo para que nunca corra. Eso sería crueldad. Lo entrenas, lo diriges, lo encauzas hacia donde debe ir. Tus deseos son exactamente así. Son energía vital que necesitas para vivir. El problema es que esa energía apunta hacia el norte equivocado. La culpa que sentiste no vino del pecado, vino del mal entendimiento de qué es la tentación. Ahora que sabes la verdad, la culpa desaparece. Eso resuelve exactamente la confusión que viviste durante años. La gracia de Dios no solo perdona, entrena. La gracia te entrena a decir que no. Te enseña a entrenar tu voluntad. Herramientas como la oración, la lectura de la Biblia y la comunidad son entrenamientos de esa voluntad. La oración alinea tu brújula. La Biblia te muestra ejemplos de otros que resistieron. La comunidad te mantiene en el camino y te dice cuando estás regando la semilla. Cuando aplicas estas tres herramientas consistentemente, algo ocurre.
no desaparece la tentación. Eso no es realista. Lo que ocurre es que aprendes a no cultivarla. La semilla sigue cayendo.